Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 19 de noviembre del 2025. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Liderazgo en el siglo XXI, que será dirigida o dada por el doctor Modesto Maydique. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, invito a realizar la presentación del evento al señor Norberto Spangaro. Señor Spangaro es un reconocido ejecutivo y empresario con 40 años de experiencia en banca internacional y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Spangaro. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es realmente un honor para mí presentar al doctor Maydique, presidente emérito de Florida International University, FIU, una de las más prestigiosas instituciones en los Estados Unidos e internacionalmente, y es una de las figuras más destacadas en el ámbito de la educación superior y del liderazgo institucional en los Estados Unidos. Durante sus casi cuarto de siglo de gestión al frente de FIU, el doctor Maydique lideró un proceso de expansión sin precedentes, consolidando la universidad como una institución de investigación de primer nivel, fortaleciendo su impacto en la comunidad y destacándose por un alcance académico a nivel internacional y nacional. Además de su propia trayectoria como académico y como presidente universitario, el doctor Maydique ha desarrollado una reconocida labor docente y de investigación en temas de liderazgo, innovación y gestión estratégica. Ha sido profesor y académico en instituciones como el Harvard Business School y ha asesorado a organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro en la formación de líderes orientados a resultados, ética y responsabilidad social. Su experiencia, integridad y visión estratégica lo posicionan como una voz de referencia para comprender los desafíos que enfrenta el liderazgo en este siglo XXI, en un entorno global marcado por el cambio tecnológico, la complejidad organizacional y la necesidad de construir instituciones. Educación, liderazgo y ética. ¿Qué tres palabras que solo se pueden consolidar en una persona como el doctor Maydique? Él nos va a guiar, nos va a mostrar el camino en esta sociedad compleja y de necesidades urgentes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Norberto. A mi padre le hubiera encantado esta presentación y mi madre te hubiera creído. Hace 40 años, decía Gardel, 20 años no son nada. Yo digo, 40 años no son nada. Era profesor en Stanford University y me reuní con un hombre que se llama Tom Peters. Tom Peters fue el autor del primer trabajo que se hizo en los Estados Unidos para tratar de comprender cómo funcionaban las grandes compañías. Él tenía en esos momentos no un libro, el libro se llama In Search of Excellence, es el tercer libro más vendible en la historia del libro serio sobre negocios en los Estados Unidos. Entonces tenía un montón de papeles, como de 6 u 8 pulgadas, que eran las entrevistas que él había hecho en diferentes compañías. La razón de su investigación era que un hombre que se llama Ezra Vogel había escrito un libro que se llama Japan is Number One, o sea, el Japón como el número uno. Y en aquellos momentos, hace 40 y pico de años, en
1980 y pico, había una gran preocupación de que los automóviles, la electrónica, bueno, todos los productos manufacturados avanzados iban a venir del Japón. Había un gran miedo en los Estados Unidos. Entonces él entrevistó a unas 20 compañías americanas y dijo que no, la industria americana, el mundo americano de negocios está saludable y muy exitoso. Y llegó a la conclusión de que habían 8 factores importantes que eran los que hacían que estas compañías fueran extraordinarias. El problema es que el mejor profesor que yo he tenido en mi vida, que se llamaba Ted Levitt, era profesor de mercadeo en Harvard, me dijo una vez y nos dijo al grupo de nosotros una vez, el que al final de sus investigaciones tenga una lista de factores no sabe lo que está haciendo. Ese es el primer problema que tuvo esa investigación. La segunda es que quién sabe si hubiera hecho esas mismas preguntas a compañías que estaban fracasando si no le hubieran dado las mismas preguntas. En el mundo académico, nosotros, la verdad, para nosotros es sagrada y se obtiene a través de métodos muy precisos. Si vas a ver si una compañía buena funciona así, tienes que ver a la mala y entonces sacar las diferencias entre las dos. Y tiene que ser no 5, 10 o 15, tiene que ser 30, 40, 50 diferentes compañías que has tratado. Ese campo, a través de los últimos 40 años, han habido muchos construidores. Hay otro libro que se llama Built to Last, que es uno de los mejores. El principal autor de ese libro para esta audiencia latinoamericana, hispanoamericana, la escribió un hombre que en inglés le dicen Jerry Porras, pero en realidad es Gerardo Porras. Gerardo Porras era en su momento, en mi opinión, el mejor académico en el campo del análisis corporativo de los Estados Unidos. Pero todo el mundo decía Jerry Porras. Yo le digo Gerardo Porras, porque era hispano, no de ningún país latinoamericano y tampoco español. Era descendiente de muchos años de españoles que se habían establecido en California y era profesor de Stanford. Entonces, después de esa larga trayectoria de todos esos libros y demás, ¿qué pudiésemos nosotros contribuir? Yo empecé hace 3 años una búsqueda, pensando, por ejemplo, si uno va a ver cómo afecta la altura a un grupo de hombres, lo mejor sería conseguir no hombres de 5'10", 5'11", o sea, de 1,75 m, sería conseguir hombres de 1,80 m, de 1,90 m. O sea, ¿qué es la ventaja y la desventaja de tener esa altura? ¿Y qué factores es los que producen esa altura? Entonces yo lo que hice es decir, yo no voy a averiguar, no voy a investigar buenas compañías. Voy a investigar 30 compañías increíbles. Estas compañías, si hubiéramos invertido $1,000 en el 1990, tendrías hoy en día por lo menos $1 millón. El promedio 5 millones. O sea, estas son compañías que la que menos ha producido multiplicó tu dinero 1,000 veces. Y la que más, 20,000 veces. Si hubieras tenido la astucia de invertir 1,000 en la mejor de las 30 que tenemos, tendrías ahora $20 millones. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esas corporaciones tan extraordinarias? Bueno, empezamos a buscar. ¿Será que están hechas o están lideradas por gente joven? Comparamos un set de compañías normales con estas extraordinarias. No. Bueno, no es. Quizás son gente de experiencia, quizás son gente ya mayor. No. Entonces decimos, bueno, quizás son gente que tienen buena educación. No. Entonces, bueno, no. ¿Será que tienen no solo una buena educación, una de las mejores? Fueron a las mejores escuelas, a las mejores universidades en los Estados Unidos. No. O sea, ¿será que es la industria que si se sitúa uno en una industria muy de mucho potencial y que crece muy rápidamente, ahí vas a triunfar? No, nada más que la tercera parte de las
instituciones, de las corporaciones, eran de una industria que está creciendo rápidamente. O sea, es hasta un hallazgo democrático. Puedes ser joven, puedes ser mayor, puedes tener mucha educación, puedes tener menos educación, puedes tener una educación extraordinaria o no tener una educación. Y puedes estar en cualquier industria. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que descubrimos? Bueno, lo que descubrimos no fue un paso final, el paso final es el próximo. Si nos remontamos a la edad de piedra, por ejemplo, si tu padre era el líder de una tribu, que las tribus entonces eran 150, 200 máximo, y tenía ciertas flechas y tenía ciertos cuchillos, tú ibas a tener las mismas flechas, los mismos cuchillos, y iban a estar en el mismo bosque que tu padre. Así que con imitar a tu padre y seguir haciendo lo que estaba tu padre, y tu padre haciendo lo mismo, fuerte, agresivo y demás, pues podrías triunfar. Eso ha ido cambiando. Y yo les voy a decir una cosa que les va a parecer increíble. Durante este periodo de presentación y preguntas, habrán en esta hora que viene, o 2 horas, avances en inteligencia artificial que yo desconozco y que ninguno de nosotros conocemos, porque se están yendo ahora, hay miles y miles de ingenieros y programadores trabajando en inteligencia artificial y continuamente están mejorando lo que se puede hacer. Entonces, la conclusión que llegamos nosotros es la misma que un capitán que está manejando un barco de vela. Si el capitán va a ir de aquí a aquel extremo, en un barco de vela no se puede ir directamente, tiene que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda y al fin llegar. Y eso es lo que hicieron estas compañías. Estas compañías no se adormecieron sobre un éxito. Una de las cosas que se dice en inglés es don't fall in love with your product. No te enamores de tu producto, porque ese producto puede estar obsoleto mañana. Entonces, no solo esa gente lograban hacer un cambio, sino a través de los 30 años, en muchos casos hacían 4 o 5 giros dramáticos. Por ejemplo, Apple, que la conozco bastante bien, aunque no era amigo lo conozco, pero no era amigo de Steve Jobs, empezaron con una computadora pequeña. De la computadora pequeña fueron una computadora un poquito más grande, pero que no era amenazante, que parecía un televisor. El Macintosh, del Macintosh fueron a un sistema para oír canciones, iPod, de ahí el gran anuncio que hizo Steve Jobs, si no lo han oído, deberían oírlo, cuando Steve Jobs revela que van a tener una cosa que se llama el iPhone. Había otros teléfonos antes, pero no tan práctico y no tan fácil de usar como el de Apple. Él termina después de decir, hace esto, hace esto, hace esto, y también es una pieza de comunicación mundial. Entonces dijo, we call it the iPhone. Le decimos el iPhone. Y eso ha traído una riqueza inmensa, extraordinaria a Apple y a sus inversionistas. Entonces, la pregunta, si estas compañías en el periodo que nosotros analizamos tuvieron que hacer girar a las compañías varias veces para lograr cómo giran las compañías. Las compañías así, por un proceso natural de crecimiento orgánico, giran. No. Las compañías giran a través de que el líder o la líder, en este caso todos, esto hace unos años atrás, en el 1990 empezamos la investigación, eran todos hombres más educados, menos educados, mayores, más jóvenes, pero todos hombres. Entonces, para hacer ese giro
tiene que haber un líder. Y el líder, y esta es la clave de estas compañías, tiene que tener 3 cosas. La primera, en inglés se dice foresight. En español yo lo traduzco como previsión. Esa palabra existe en inglés, prevision. Yo uso foresight. Pero bueno, porque ¿cómo vas a saber cómo girar, cuándo girar y a dónde girar si no tienes una perspectiva sobre el futuro que te va a iluminar ese camino? Yo, cuando tenía 36 años, tuve la osadía de ir al presidente y ejecutivo jefe de Analog Devices, que era también el primer fundador de la compañía. Y le dije, mira, tú como gerente, eres yo de vicepresidente. Le digo al presidente y ejecutivo jefe, el CEO, tú la verdad que no eres muy buen gerente. Tú tienes una cosa extraordinaria, que es que tú ves el futuro. Tú viste el futuro a través de ayudarme a mí y mis colegas de establecer la compañía que hemos establecido, que es fabricante de chips, y la compañía mía se va a tragar completamente a la compañía tuya. Entonces yo te sugiero lo siguiente, que tú renuncies como ejecutivo jefe y yo te reemplace y tú serías el presidente de la junta de directores y me ayudas a iluminar el camino. Porque aunque tú eres mejor que yo en eso, yo soy mejor que tú en las otras 2 cosas. La segunda es tener la audacia de cuando ves el cambio. Todo el mundo ve lo que está pasando con inteligencia artificial y muy pocos o pocas están reestructurando completamente sus organizaciones para hacerle frente. La inteligencia artificial, y no es el tema de hoy, va a afectar todo. Los zapatos que tú usas, el carro que manejas, ya se ha establecido en una de las últimas encuestas que si dejas que un piloto automático maneje el carro, vas a salvar miles de vidas. O sea, nosotros no somos tan buenos como el piloto automático. Ahora, cuando el piloto automático falla y mata a alguien, es una tremenda noticia, pero por cada uno de esos, los humanos hubiéramos matado a 2, en 2 casos diferentes. Entonces, hay mucha gente que espera, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Esos son los que van a perder. Cada vez que hay una gran encrucijada, una revolución, un gran cambio, hay algunos que pierden y otros que ganan. Entonces, la segunda parte es tener la osadía. Por ejemplo, a mí me dijeron en FIU, nunca conseguirás una escuela de Derecho, porque la escuela de Derecho amenaza a la Universidad de la Florida, que es la histórica, a Florida State, a la Universidad de Miami, y van a estar completamente en contra. Bueno, llegó un momento, y no sé cómo, nunca he hecho esta traducción, por eso la voy a hacer, que había un representante, presidente de un comité, que me informaron, si ese hombre no está con ustedes, esto no va. Me reuní con el hombre, me dice el hombre con acento muy sureño, voy a apoyar su escuela de Derecho, pero no quiero que me la rebaje de categoría para esos idiotas de Miami y del sur de la Florida. Yo le pongo ese tema a mis estudiantes. ¿Y tú qué dirías? Yo lo mandaría, yo haría esto. Lo que hice yo, le dije, muchas gracias. Pues la parte operativa del discurso es que me dijo, voy a apoyar su escuela de Derecho. Después de eso, dígame lo que quiera, porque yo lo que quiero es lograr eso. Después me dijeron, la escuela de medicina jamás va a... Y yo tuve la osadía, la audacia de solicitar y al fin, eso es un cuento larguísimo solamente, pero hubieron 2 personas claves que hicieron posible ese. Marco Rubio, que era el presidente de la Cámara en estos momentos, y David Rivera, que era el presidente del Comité de Asignaciones.
Pero bueno, esa es la segunda. La tercera es que, y este señor, todo el respeto que yo lo tengo, no tenía carisma. Carisma es necesario porque si yo digo, vamos en esa dirección, y mis 10.000 empleados dicen, no, eso no es buena idea, no puedo avanzar. Tiene que tener la gente que están trabajando en el grupo que tú encabezas respeto y sentirse que tú tienes la habilidad de poder ir donde vas. Es cuestión de conectarse con las personas y hacer posible que tengan esa fe en ti. En muchos casos esa fe la gente tiene es para el mal, pero es lo mismo. Carisma puede ser para el bien, puede ser para el mal. Entonces encontramos 3 cosas que son la clave del asunto. En primer lugar, las compañías no se cambian automáticamente. Las cambian sus líderes. Y los líderes necesitan tener 3 cosas: previsión, audacia y carisma. Eso no significa que van a hacer las cosas bien o que van a hacerlo todo por un bien. Ese es otro tema. El liderazgo tiene 2 aspectos. Uno es el tema de los logros y otro es el tema de la moral. Y yo veo al gran líder como el que tiene grandes logros multiplicados por moral. Cuando la moral es muy, muy baja, esos logros, por ejemplo, Hitler fue un líder extraordinario. Él convirtió un país que estaba totalmente acomplejado y desmejorado en una gran potencia mundial, económicamente y militarmente. Ahora, lo que hizo no tiene nombre, es uno de los peores líderes de la historia de la humanidad. Entonces, los dejo con una idea, que es una idea, yo diría, democrática y una idea inclusiva, que es que tú como joven, tú como hombre mayor, tú como mujer, todos pudieran lograr grandes éxitos en una corporación. Yo creo, aunque hemos investigado corporaciones, yo creo que nuestras conclusiones lo mismo sirven para otras instituciones, inclusive una universidad, una rectoría, otras posibilidades. Lo que tienes que hacer es, número 1, yo por ejemplo le pregunté al ejecutivo jefe de Aeronáutica, ¿cómo es que tú sabes tanto más que yo, que siempre estás al tanto de lo que va a suceder? Es más, cuando nosotros empezamos nuestra compañía, él fue a la junta de directores de su compañía y le dijo, quiero hacer una inversión aquí. Y unánimemente se lo negaron para empezar chips. Ellos hacían unas cosas, unos módulos así grandísimos que hacían lo mismo que un chip. Y él dijo, está bien, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a financiar la compañía personalmente. Si tiene éxito, se la regalo. Si fracasa, perdí 5 millones. Ese es el tipo de... Entonces me dijo, bueno, yo lo que hago es, yo leo múltiples periódicos. Cada vez que sale un libro en el tema de nosotros, yo me lo leo. Estoy siempre hablando con la gente y preguntándole. Entonces era como un imán para nuevas informaciones y un hombre muy inteligente las procesaba. Yo, sin embargo, estaba concentrado en hacer circuitos integrados, en los ingenieros que teníamos, en cómo mejorar esto. La visión de él era mucho más amplia. Yo creo que hoy en día, yo no sé si lo pudiera igualar, pero he mejorado mucho en ese aspecto. Así que si puedes vislumbrar el futuro, si tienes el coraje, la osadía, la audacia de enfrentarte a ese futuro a través de cambios, y tienes la integridad, la personalidad y el compromiso con tu gente, que te van a seguir porque creen en ti, te respetan y sabes que tú te preocupas por ellos, vas a ser extraordinariamente exitoso o exitosa. Muchas gracias.
Damos las gracias al doctor Modesto Maydique por su conferencia Liderazgo en el siglo XXI. A continuación, en la sección de comentarios, tengo el gusto de invitar al señor Lenin Moreno, presidente Lenin Moreno. El señor Moreno es licenciado en Administración Pública, un reconocido político ecuatoriano que se desempeñó como presidente del Ecuador desde el año 2017 hasta el 2021. Un gusto, presidente Moreno. Bienvenido. Muy gentiles, muchísimas gracias. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta gentil invitación y al maestro, porque realmente lo es, Modesto Maydique, por esta sin duda interesantísima intervención. Hay dos o tres cosas que me han llamado poderosamente la atención de lo manifestado por el doctor Maydique, que es fundamentalmente pues, el aportar a los demás lo más que se pueda con el fin de que estos se beneficien de los conocimientos y el accionar de uno, pensar en los demás. Y así lo hizo en su momento determinado, pues Milton Hershey, el momento en que decidió que el chocolate no era para consumir únicamente, para que lo consuman únicamente las familias y las personas adineradas, sino que las pueda consumir todo el mundo. Y así es como lo hizo también Henry Ford. El momento en que decidió que el vehículo no debía ser necesariamente y únicamente para las personas ricas, sino que podía ser un vehículo popular. Así también lo decidió McCordell, el momento en que fundó Avon, para que las señoras que deseen embellecerse no sean únicamente las personas adineradas igualmente, sino que lo pueda hacer todo el mundo. O a lo mejor también William Harley y Arthur Davidson, que el momento en que vieron que un obrero pedaleaba una cuesta, una subida muy afanosamente, pues decidieron integrarle un motor y fundaron la exitosísima Harley Davidson, como ustedes perfectamente lo conocen. El doctor Maydique ha agregado también el término cambiar. Sí, siempre hay que estar dispuesto a cambiar. El ser humano está diseñado para cambiar. Está diseñado para cambiar biológica, neurológica, pues, por supuesto anatómicamente, neurológicamente, cerebralmente y espiritualmente. Entonces hay que aprovechar esa circunstancia para poder también establecer los cambios que las ciudades, que los países, que el mundo entero así lo requiere. Y tal vez la característica más importante que he tomado en cuenta por parte de la intervención del doctor Maydique es el hecho de que el líder del futuro tendrá que ser una persona que tenga la capacidad de prever los signos de los tiempos, que sea capaz de administrar, de gestionar el asombro y la incertidumbre que provoquen los cambios vertiginosos de la tecnología y de la ciencia. A propósito, el futurista, escritor futurista Alvin Toffler tiene una frase que resultó muy significativa en su libro La Tercera Ola, muy profética para el futuro. Decía, el analfabeta del futuro no será únicamente el que no sepa leer ni escribir, sino aquel que no sepa desaprender y volver a aprender. Tiene una profecía bastante difícil de asimilar, al menos estos momentos en los cuales la inteligencia artificial, como bien lo dice el doctor Maydique, amenaza con dejar en la desocupación a cientos de miles de personas o de profesionales o de técnicos que, a no ser que en un momento determinado decidan guardar los títulos y sacar los libros. He hecho una recopilación de algo que me ha parecido muy interesante para esta intervención del doctor Maydique, que es con respecto a los libros que tiene este filósofo, escritor e historiador israelí, Yuval Noah Harari, el cual nos recuerda que el líder tendrá que administrar tres
grandes problemas, amenazas que se ciernen sobre la humanidad, dice él. Las he traído anotadas todos los elementos para no perderlos de vista. En primer lugar, la guerra nuclear. En segundo lugar, el cambio climático. Y en tercer lugar, ya lo decía el doctor Maindique, la inteligencia artificial con la revolución tecnológica y la bioingeniería, que están siendo lastimosamente manejadas de forma desorientada y de forma irresponsable. Además, dice Harari, si iniciamos una guerra con inteligencia artificial y biogenética, se eliminaría toda la humanidad. Entonces, no podemos perder el control. He ahí la tarea de los líderes. Harari nos recuerda que pronto millones de personas, ya lo decía, tendrán que cambiar de trabajo y que la educación no los ha preparado para ello. Harari también manifiesta, hoy la gente muere más por comer demasiado antes que era de hambre. Hoy muere más por vejez que por infección y más por suicidio que por guerras. Hoy podemos ser perfectamente, este momento, hackeados por sensores biométricos. Si producimos en el futuro superhumanos, dice Harari, si la prolongación de la vida y la obtención del placer, lo más continuo que se pueda, algún momento podemos lograrlo, surgirá una pregunta para los líderes. ¿Será esto un derecho de todos? ¿O únicamente de las personas adineradas? Si iremos perdiendo nuestra capacidad de decidir, nos surge la pregunta, ¿seremos algún momento innecesarios para la inteligencia artificial? ¿Algún momento la inteligencia artificial querrá prescindir de nosotros? La velocidad de los cambios impide cambiar decisiones y pensar en los futuros. Un consejo que da Harari hacia el final, y parecería estar dedicado precisamente a los líderes del futuro. Cuando surjan problemas, será difícil saber qué hacer, pero si cooperamos entre todos, podremos lograr que no se vuelva a repetir la falta de cooperación que hubo principalmente de las potencias hacia los pequeños países en el momento del COVID, cuando se les dio la oportunidad de demostrar que ese liderazgo era efectivo. Esos líderes no permitirán que la inteligencia artificial les arrebate la capacidad de decidir. No se trata de detener el futuro, únicamente direccionarlo, para que bajo normas que no vulneren nuestro derecho a comandar la nave del tiempo. En este aspecto, el doctor Maindique se ha referido a aquellos que van a manejar ese futuro tecnológico y científico y el futuro productivo. Yo quisiera referirme a aquellos líderes que requieren el mundo para detener los cambios abruptos que llevan definitivamente al descalabro o definitivamente poder conducir al mundo, a los países, hacia buenos rumbos. Si es que hubiéramos sido lo suficientemente visionarios, que era un término que también utilizó el doctor Maindique, si hubiéramos sido lo suficientemente visionarios, hubiéramos previsto hace aproximadamente, casi 65, 70 años, hubiéramos previsto que un grupo de barbudos que fueron al Escambray, a la Sierra Maestra, a tratar de derrocar al dictador Batista, pues iban a convertirse en esos mitos, y los mitos, como dice Vargas Llosa, son muy difíciles de erradicar. Se convirtieron en un mito, en la verdad se los veía como unos titanes de un poema de Homero, y lastimosamente pues los pueblos inmediatamente se aferran a esos líderes carismáticos, agresivos, que hacen que abdique la gente su bienestar y su democracia en manos de ellos. Esos líderes que en un momento determinado decidieron exportar su revolución como un líder, como un líder de izquierda que realmente se respete, decidieron enviar su revolución a otras partes del mundo principalmente y comenzaron por América. Y nos topamos pues de que los pueblos no los aceptaron, pero siguieron con su cantaleta. Los que sí compraron las ideas
muy fácilmente eran los intelectuales, las élites intelectuales. Y ellas se preocuparon de popularizarlo. Y claro, llegó un momento en que eso se rompió. Con la caída del muro de Berlín, definitivamente se les cayeron las mentiras. Al comunismo no lo venció el capitalismo, lo vencieron sus ineficiencias, las muertes por millones que generaron. Esos fueron los que les vencieron al comunismo, al socialismo. Pero claro, ellos lo que sí tienen mucha capacidad es reinventarse. Y al igual que lo menciona Lampedusa en El Gato Pardo, pues inmediatamente decidieron cambiar para seguir haciendo exactamente lo mismo. Se inventaron algunos foros, entre esos el de Sao Paulo y el de Puebla. El de Sao Paulo fracasó porque era con las mismas tendencias ortodoxas, pero en cambio el de Puebla sí representó cambios sustantivos. Y entre los cambios sustantivos estuvieron el tema de la religión. La religión ya no era para ellos el opio del pueblo. De repente empezaron a leer al apuro la Biblia y empezaban a repetir las frases de Cristo. Tampoco los libertadores eran esclavistas, miserables, explotadores. De repente pasaron a ser héroes incomprendidos y aferrados a las ideas de Antonio Gramsci, el cual hablaba acerca de tomar la hegemonía política, prácticamente absorbiendo pues, lo que es la hegemonía en la religión, en la educación, en la política, y se lanzaron pues un discurso muy fácil de Presidente, imaginar. le queda un minuto, por favor. Un minuto, Un gracias. discurso un discurso que ya no era el discurso típico de mencionar a Marx y Engels, sino un discurso que era más pegador, que era sin cifras y más directamente hacia el bolsillo de la gente, lo que la gente consideraba su interés particular. Y ahí es donde empezaron a ganar elecciones. Empezaron a ganar las elecciones y tomarse América. Y tomarse América y lo cristalizaron a partir de Castro, Ortega y Chávez, fundamentalmente en América Latina. El socialismo del siglo XXI se tomó América Latina. Ahora, ¿cuál es la tarea del líder en esas circunstancias? Pues cuidar la democracia. Cuidar la democracia. Porque la democracia no es un sitio al que se llegue, es un camino. Es un camino que siempre se podrá rectificar, pero rectificar en democracia. Que no nos cuenten que existen otro tipo de democracias. No existen otro tipo de democracias. Este es el tipo de democracia, aquel que permite corregir el camino, que no nos pongan en universos paralelos de democracias alternativas. No, esta es la democracia. Quisiera terminar únicamente con un concepto de libertad, de democracia, que creo que los líderes serán custodios permanentes de ella. La democracia está seriamente amenazada. Estaba más que ahora, ahora sentimos que se empieza libertad, que se empieza a respirar más libertad. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile el día domingo, pienso que es un avance más al tema de la libertad. En primer lugar, la enseñanza que debemos dejar a los ciudadanos, quienes hemos de alguna forma logrado rescatar la libertad y la democracia de manos del socialismo del siglo XXI, es de que el socialismo, los regímenes autoritarios pueden ser derrotados si cada quien hace lo propio. Si es que la gente, como dice el doctor Bainique, si es que la gente evidencia aquello que se requiere para poder construir un futuro luminoso, que es el que aspiramos todos. Únicamente quisiera mencionar una frase de Sócrates que decía: perdono al niño que tiene miedo a la oscuridad, pero no al adulto que tiene miedo a la luz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Moreno. A continuación invito al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia y actualmente director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, don Francisco. En la serie de conferencias del Inter-American Institute for Democracy, hemos escuchado hoy día la brillante exposición sobre el liderazgo en el siglo XXI de un líder nato, de un líder que puede
ser comprobado a través de lo que ha hecho, porque la mejor manera de comprobar algo, y yo uso este ejemplo, es mirar las cosas de la vida como la ruleta. Lo que se ve se anota. Y lo que se anota en la vida del doctor Modesto Maydique es una carrera de líder de gran éxito que le ha dado no solamente a Miami, a la Florida, a los Estados Unidos, sino a las Américas, uno de los centros de estudios más importantes, que es la Florida International University, catalogada entre las universidades más importantes de investigación en los Estados Unidos, y que empezó siendo algo así como una escuela de pueblo cuando Modesto la recibió. Ese es el valor de los conceptos que nos ha traído hoy día el doctor Maydique, que además sigue investigando, sigue trabajando, porque como presidente emérito de FIU está acuartelado en el corazón de esa gran universidad, de ese gran centro de investigación que él mismo ha liderado para construir, y sigue trabajando en la búsqueda, en la profundización de lo que es este tema tan importante como el liderazgo, sobre el que nos ha traído hoy día tres componentes importantes y novedosos para el líder del futuro, para el líder actual, que son la previsión, la audacia y el carisma. Yo quiero agregar a lo que ha dicho el doctor Maydique que el liderazgo es una condición de superioridad. El liderazgo es la capacidad de influir, es la capacidad de guiar a un grupo de personas para alcanzar objetivos comunes, es la capacidad de motivar, de incentivar, de gestionar, de convocar, de llevar adelante un proceso con eficiencia para generar resultados. Y esta acción de liderazgo es posible ser evaluada y vista cuando las cosas ya han pasado. Los liderazgos empresariales, ¿quién hubiera previsto poner esos $1,000 hace 30 años en cualquiera de las 20 compañías que ha mencionado el doctor Maydique para tener hoy día 1 millón o 5 millones o 20 millones? Pasa exactamente lo mismo en el ámbito social, porque el liderazgo que importa a la comunidad, el liderazgo que importa a la gente, es el liderazgo que marca su vida. Y eso está vinculado a los conceptos que tratamos aquí en el Inter-America Institute for Democracy, que son la libertad, los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad. Vive el mundo un tiempo de revolución. Siempre ha sido así, solo que ahora es más rápido. Yo quiero decirles que para hablar de revolución, el gran autor, el gran maestro de esto, ha sido Thomas Kuhn, que en su ensayo Las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas, nos enseñó que una revolución consiste en el cambio de paradigma, que cuando se cambia el paradigma se ha producido una revolución. ¿Y qué es un paradigma? En el mundo científico, un paradigma es un concepto generalmente aceptado, practicado y respetado, que sirve de base, que sirve de ejemplo, de fundamento a toda la práctica de esa comunidad científica. De Newton a Einstein, eso es un cambio de paradigma. Y en el mundo de la sociedad, una revolución no es un grupo armado que irrumpe, mata y se apodera del poder. Es un cambio de paradigma que tiene que producirse de una forma de vivir la sociedad a otra forma. Un cambio de paradigma que se produce, por ejemplo, con la implosión y desaparición de la Unión Soviética, cuando el capitalismo le gana al comunismo y el mundo se vuelve capitalista y empieza a acelerar el proceso de globalización, para llegar al mundo en que hoy día vivimos, en el siglo XXI, que es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo con revolución tecnológica, y así va a ser, en mi opinión, por lo menos en el curso de este siglo. Entonces, en ese sentido, hay que apuntar que la revolución que afecta a la gente, los cambios que afectan a la gente, son primero y esencialmente tecnológicos. No son políticos, no son sociales, no son económicos. Primero cambia la tecnología y después cambia
lo económico, lo social y lo político. Y es ese cambio tecnológico el que nos está llevando ahora a la demanda de nuevos tipos de liderazgo, a la capacitación de líderes que tengan esos elementos, previsión, audacia y carisma que ha señalado el doctor Maydique, pero en función del nuevo tiempo de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Y todo lo que hay que hacer para entender eso es mirar la gran revolución que produce la máquina de vapor, o la que antes de eso produce la imprenta, o la que después de eso, hace más o menos 100 años, produce la luz eléctrica y produce el sistema de motores que hace salir a la humanidad del transporte en carreta por caballos al sistema de carreta motorizada. La revolución de hoy día es mucho más rápida y tiene que ver con conceptos inimaginados como la revolución artificial. Y en ese campo, esta discusión sería muy teórica si no hablamos de política, porque todo esto afecta a la política, porque hay que entender que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones de grupo. La política es la actividad de gobernar, la actividad de organizar la convivencia en sociedad, la actividad de gobernar el poder para tomar decisiones para la comunidad. ¿Qué liderazgo más importante que ese puede existir? Si mañana Apple o Microsoft o Boeing o lo que sea sube o baja en sus acciones, ya habrá alguien que llene eso. Pero si pasa lo que ha pasado en este siglo en las Américas, que el crimen organizado se apodera de la política y destroza los principios de libertad y democracia, y a título de dictaduras del socialismo del siglo XXI controla la construcción de narcoestados e impone el narcoterrorismo, eso es una falla, algo ha fallado ahí en el liderazgo de la defensa de la política, de la democracia y de la libertad. Por eso hay que aplicar estos principios que nos ha traído hoy día el doctor Maydique a lo que es la política, que es la actividad de la gente en sociedad. Todos hacemos política. Y el liderazgo de la política, que tiene que volver a ser el espacio de la gente exitosa, de la gente con reconocimiento, con respaldo social, y no solamente la que pueda ser financiada por dineros más habidos o mal habidos, o por mecanismos de soporte que generalmente tienen que ver con aspiraciones de poder, pero no de liderazgo. La política, y con esto termino, es un juego ético de ideales, de principios, de doctrinas, incluso de mitos y de símbolos, pero tiene que llevarse adelante en el marco de la formación de líderes, que es lo que ha fallado en las Américas en este siglo XXI. Por las gracias al doctor Berzaín, con eso concluye la conferencia Liderazgo en el siglo XXI por el doctor Modesto Maydique. Muchas gracias a quienes se unieron a nosotros a través de las redes sociales y nos visitaron acá. Un buen día.